RTVC Noticias, emisión central. Atención, el presidente de la República visita a esta hora a los policías heridos en medio de la jornada de violencia en Bogotá. Stephanie Valencia. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Estamos en directo desde el Hospital de la Policía, en donde hace contados minutos salió el presidente de la República, Gustavo Petro, luego de visitar a los uniformados de la policía que resultaron heridos tras los enfrentamientos con los indígenas en Vera, en el centro de Bogotá. El presidente Petro estuvo solidarizándose con ellos y pudiendo verificar el estado de salud de cada uno de ellos. Lo que han dicho hasta el momento las autoridades es que no hubo ningún tipo de justificación para las agresiones brutales de las que fueron víctimas tanto uniformados como civiles también. El reporte preliminar que se tiene hasta el momento es de 14 policías heridos, entre ellos 2 mujeres y 11 heridos más entre funcionarios del distrito como los gestores de convivencia y la personería y también civiles. Escuchemos lo que dijo el ministro de la Defensa, Iván Velázquez, en exclusiva para RTVC Noticias. Nada justifica una acción como esta que tomaron los indígenas contra los policías que no estaban agrediendo. Son hechos que no deberían suceder. Yo creo que la protesta es válida, la protesta hay que gestionarla, pero no puede acudirse a vías de esta naturaleza, agrediendo sin ninguna justificación a la policía. Caos en el centro de Bogotá, fuertes choques entre comunidades indígenas y la policía. Videos aficionados muestran la magnitud de la jornada, indígenas heridos y brutales agresiones a palo contra la policía. A esta joven patrullera la agredieron en una estación. El saldo de la jornada es más de 20 heridos entre policías, civiles y gestores de convivencia. Todo inició después de una reunión en el edificio de Avianca donde definían las ayudas. La alcaldesa López dijo que el gobierno no garantiza el retorno. Los Estados Unidos prácticamente están arruinando todas las economías del mundo. Fuerte mensaje del presidente Gustavo Petro a Estados Unidos. El embajador en Bogotá le respondió. El otro cruce fue entre la ANDI y el gobierno. McMaster habla de campaña de desprestigio. El presidente respondió. Presidente Petro hizo nueva defensa a la reforma tributaria. Liberales condicionaron su apoyo a que se eliminen algunos tributos. Aplazado el debate de paz total en el Congreso tras polémica por supuestos micos que buscan indulto para miembros de la primera línea. Otra vez el dólar volvió a subir y se acerca cada vez más a los 5.000 pesos. 3 policías capturados durante operativo antinarcóticos en Medellín. 3 personas asesinadas en María la Baja, Bolívar. Autoridades investigan el caso. Encontraron un cuerpo con señales de tortura en Bello, Antioquia. Novedades en el escándalo de centros poblados. Desde la cárcel, Tapia acusa a Karen Abudinen, quien en otro proceso fue reconocida como víctima. A la cárcel, defensor público acusado del abuso de 3 mujeres en Chocó. Día de la lucha contra el cáncer de mama. El autoexamen es la clave de la prevención. Preocupación entre padres de familia por el alza autorizada para los colegios. En el mundo, estupor en Francia por el asesinato de una niña de 12 años. Esperen oportunidades. Hay oferta de empleo en áreas de tecnología. En deportes, Colombia Femenina Sub-17 prepara su próxima salida en el Mundial. Les hablamos de las rivales. Y en cultura hablaremos con el escritor Héctor Abad a propósito de su más reciente libro, Salvo mi corazón, todo está bien. Buenas noches. Jornada de caos en el centro de Bogotá, en medio de choques de comunidades indígenas con la policía. Lo que inició como una mesa de diálogo terminó en una batalla campal con más de 20 heridos. Los más afectados, los patrulleros de la policía que atendían la situación. Estamos cubriendo esta noticia en varios puntos. El edificio Avianca, donde ocurrieron los enfrentamientos, y la clínica de la policía, a donde fueron llevados los heridos. Iniciamos con Stephanie Valencia. Stephanie, cuéntenos la información, por favor.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues mire, destruyeron todo lo que había a su paso. Se tomaron el edificio Avianca, que era precisamente el lugar en donde se estaba llevando a cabo esa gestión entre el distrito y esa comunicación, ese encuentro, ese diálogo con el distrito para poder darle solución a las quejas que tiene esta comunidad en Vera, en Bogotá. Y posteriormente todo se salió de control, comenzaron los hechos violentos y agredieron brutalmente tanto a policías como a civiles y a varios también funcionarios de la alcaldía. Muchos residentes de la zona y comerciantes que se encontraban en el lugar pudieron registrar los momentos de angustia que vivieron durante estos disturbios que se registraron en la zona, gases lacrimógenos, pudieron incluso registrar a través de sus celulares cómo varios de los indígenas agredieron con piedras, con palos y hasta con machetes a los policías. Muchos de ellos, verán ustedes en las imágenes a continuación, cómo fueron agredidos en el suelo, en las estaciones de Transmilenio por parte de los indígenas. Al menos 200 indígenas en Vera se tomaron las instalaciones del edificio Avianca en el centro de Bogotá. Rompieron ventanas con piedras y palos y, según la policía, retuvieron a niños y adultos del edificio. Al llegar el SMAT para hacer el desalojo, comenzaron los ataques violentos hacia la fuerza pública. Eso no son indígenas, la verdad. No. Aquí vemos cronológicamente cómo ante el despliegue de la fuerza disponible tumbaron a los uniformados y a uno de ellos lo atacaron con palos en el suelo. Desde este otro ángulo se evidencia cómo al menos 7 indígenas agredieron con tablas y hasta tubos de metal a otro policía. Finalmente, un repartidor de comida alejó a los agresores. ¡No, que no le peguen! ¡Que no le peguen! Mientras tanto, en la estación de Transmilenio Museo del Oro, una policía, intendente de infancia y de adolescencia, fue agredida con patadas y palos y luego arrastrada por al menos 5 manifestantes. Pero ni los gestores de convivencia se salvaron de la furia de los indígenas. También fueron víctimas de los brutales ataques de algunos encapuchados que portaban hasta machetes. Dentro de los manifestantes también surgieron denuncias de indígenas agredidos, como este que, casi inconsciente en el suelo y ensangrentado, fue detenido por el escuadrón antidisturbios. ¡Dios mío! ¿Qué le hicieron? La batalla campal en la carrera séptima dejó daños en las calles, infraestructura comercial de la zona, vendedores informales y decenas de heridos. Hace contados minutos, el ministro de Defensa, Iván Velázquez, habló en exclusiva con RTVC Noticias luego de terminar su visita aquí en el Hospital de la Policía, verificando el estado de salud de cada uno de los uniformados. Explicó, dio un balance inicial, dijo que son 14 policías los que están heridos, entre ellas 2 mujeres, y que hay 11 heridos más entre funcionarios del distrito y civiles. Pero explicó algo muy importante el ministro Velázquez, y es que por lo que han podido corroborar por las cámaras de seguridad, los indígenas no habrían actuado en reacción a las acciones de la policía, sino que fue ataques injustificados. Dicen ellos que pudieron verificar que no hubo en ningún momento ataques de la fuerza pública hacia los indígenas. Escuchemos. Nada justifica una acción como esta que tomaron los indígenas contra los policías que no estaban agrediendo. Son hechos que no deberían suceder. Yo creo que la protesta es válida, la protesta hay que gestionarla, pero no puede acudirse a vías de esta naturaleza, agrediendo sin ninguna justificación a la policía. Las autoridades han ofrecido 50 millones de pesos de recompensa a las personas que ayuden a identificar a cada una de las personas que cometieron estos actos violentos en el centro de Bogotá. Precisamente hace unos pocos minutos salió del Hospital de la Policía el presidente de la República, Gustavo Petro, luego de visitar a cada uno de los uniformados que resultaron heridos. El balance que han entregado hasta el momento es que han recibido golpes, pero no de gravedad. Hablan de un uniformado que tiene una fractura en una de sus piernas,
piernas, también hablan de golpes en la parte de la cabeza y también en los brazos, pero hasta el momento no hay reporte de ningún uniformado que esté de gravedad. Y por último, lo que ha dicho el presidente Gustavo Petro frente a estas manifestaciones: todo miembro de la policía, todo funcionario público, igual que toda persona, es sujeto de derechos humanos. Es también violador de derechos humanos el que agrede en estado de indefensión a un policía. Yo me despido desde el Hospital de la Policía, Stephanie Valencia, RTVC Noticias, conectados 24/7. Acá la labor de la comunidad para identificar a estas personas es muy importante. Stephanie, muchas gracias por esta información. Y en la zona donde se presentó el disturbio quedaron daños en las fachadas. Edwin Suá, buenas noches. Adelante con más detalles. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches para usted, para todos los televidentes. Exactamente aquí en la carrera séptima, a la altura de la 16. Este es el edificio de Avianca. Ustedes se pueden dar cuenta, aquí el personal de vigilancia privada pusieron unas improvisadas mallas para proteger aquí el tema de seguridad. Esa es la fachada principal del edificio de Avianca. Ustedes ven los ventanales totalmente destruidos. Muy seguramente mañana a tempranas horas tendrán que hacer el cambio de esta cantidad de vidrios. Y aquí fue donde pues llegaron la fuerza disponible que tuvo, se resguardó por varios tiempos, además cuando las personas estaban atacándolo con piedras y palos en este sector. Hace pocos minutos se pronunciaron las autoridades capitalinas. El comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, o mejor, su comandante de la Metropolitana, ofreció una recompensa de hasta 50 millones de pesos para quien brinde información para poder identificar e individualizar a estas personas que protagonizaron estos hechos vandálicos. En el siguiente informe tenemos más noticias, mayor información precisamente de lo que dijeron las autoridades en esta jornada de violencia. La tarde de caos y violencia en el centro de Bogotá se disipó con el fuerte aguacero del final de la tarde. Las autoridades del distrito entregaron el balance de la violenta jornada, más de 20 heridos. 7 gestores de la alcaldía heridos, producto de violencia injustificada en contra de los gestores que son los encargados de garantizar la convivencia en la ciudad. Producto de esta violencia injustificada, tenemos 11 miembros de nuestra Policía Nacional heridos. 5 civiles heridos, un miembro de la personería herido. La alcaldesa de Bogotá desde el exterior pidió la intervención del gobierno. Bogotá es la única ciudad y entidad que ha dado refugio y ayuda humanitaria a los Embera por más de 2 años. Es inadmisible que nuestros servidores sean agredidos. El gobierno nacional ni evita que los desplacen ni les garantiza retorno seguro. Bogotá no puede seguir sola en esto. La Policía Metropolitana, a través de este video, empezó el trabajo de identificación de los agresores. Inaceptables actos de violencia anteponiendo mujeres y niños. Hemos desplegado todas las capacidades para identificar, individualizar y capturar a los responsables de estos lamentables hechos. Este video también es analizado para determinar si hubo exceso de la fuerza pública. Con el ofrecimiento de esos 50 millones de pesos como recompensa, va acompañado de la publicación de un cartel de estas personas que fueron identificadas. Ustedes lo pueden ver, son cerca de 18 personas que serían los que protagonizaron estos desmanes. Está la recompensa, como les decía, 50 millones de pesos y también una línea segura para que dé información a estas personas, al 305-766-2374. Este cartel que acaba de entregar y publicar las autoridades luego de ese Consejo Extraordinario de Seguridad desde el puesto de mando unificado desde la Policía Metropolitana de Bogotá. Es todo por ahora desde el centro de la capital colombiana. Edwin Suá, RTVC Noticias, conectados 24/7. El dólar sigue su escalada. Hoy fue una nueva jornada de niveles inéditos. Mateo, muéstrenos en el gráfico. Vamos a nuestra pantalla, Carolina, televidentes, para ver qué pasó con la divisa en esta jornada. Miren ustedes, la tasa representativa del mercado para hoy es de 4.744 pesos. Sin embargo, en la apertura del mercado a las 8 de la mañana se encontraba con una cotización de 4.800 pesos. Luego, a las 9 de la mañana subió a 4.810 pesos. Se mantuvo una hora después a 4.809 pesos y a las 11 aumenta y sube a 4.819 pesos.
Miren ustedes hacia el mediodía lo que ocurre, se dispara hacia los 4.850 pesos y finalmente a la 1 de la tarde, cuando es la hora del cierre del mercado, el dólar terminó en 4.840 pesos. Todo este movimiento generó que el precio del dólar para mañana sea de 4.815 pesos. Además, miren ustedes en este otro gráfico, en las últimas 2 semanas el dólar pasó de 4.484 pesos a 4.815, es decir, aumentó 331 pesos en solo 15 días. El dólar está cada vez más cerca a los 5.000 pesos. Este miércoles subió 71 y llegó a 4.815, el precio más alto en la historia de Colombia. La economía mundial y los riesgos de una recesión fortalecen la divisa en el mundo. Es encontrada en la política monetaria de los Estados Unidos en mayor medida y en menor rango tal vez lo que sucede internamente en cada país, en este caso en Colombia. La inestabilidad de los mercados internacionales, el aumento en las tasas de interés de los principales bancos centrales del mundo y el impacto negativo del conflicto entre Rusia y Ucrania también hacen que crezca el dólar. Perjudica a quienes tienen gastos o pagos en dólares, para quienes tienen algún tipo de deuda en dólares. Analistas aseguran que los mensajes del gobierno sobre restricciones y más impuestos para el sector petrolero también han depreciado al peso colombiano, que en lo corrido del año refleja una devaluación del 20%. Pues el presidente Gustavo Petro se refirió al alto precio del dólar. Dijo que no es solo la moneda colombiana la que se está devaluando, sino que es una situación del hemisferio. Se está vaciando la economía de las naciones latinoamericanas. Se está saqueando Latinoamérica. Nuestras monedas caen todas, no solo el peso colombiano. Que suba el precio del dólar implica que varios productos que a diario consumen los colombianos también sufran un alza. Con ayuda de expertos verificamos qué sube y la conclusión es que a todos nos afecta. Juan Sebastián Amaya, usted adelante con más información. Carolina, televidentes, muy buenas noches. Pues es que con esta alza en el precio del dólar son muchos los productos, los bienes, los servicios que a diario o cotidianamente compramos o consumimos los colombianos, los que también comienzan a subir. En principio, productos de la canasta familiar como el pan, también alimentos o productos agropecuarios que requieren fertilizantes, que requieren insumos para su producción y para su cosecha, también van a comenzar a subir de precio. Obviamente los productos importados, equipos de comunicaciones, de tecnología, celulares, electrodomésticos, neveras, también lavadoras, todos estos productos van a comenzar a subir durante los próximos meses y obviamente hablamos precisamente con comerciantes, con consumidores para saber cuáles van a ser esas afectaciones que van a tener en su bolsillo. Los expertos son contundentes. A corto plazo, los alimentos seguirán subiendo de precio por el aumento de costos de insumos. Los productos importados también serán más costosos. Tecnología, el caso de celulares, el caso también de algunos electrodomésticos y automóviles, también insumos y fertilizantes que se utilizan precisamente para la producción de alimentos dentro de nuestro país. En las calles y comercios, los colombianos hablan de los efectos negativos que tendrán en sus finanzas. Celulares el premio que 1.500.000 puede estar ahorita 1.580.000, 1.600.000. No solamente en tecnología, sino que también en el área de que si uno va para un supermercado, eso también ya ha aumentado, así sea 1%. Los alimentos para mascotas también aumentarán de precio. Ya empieza a aumentar de a 200 a 400 pesos por kilo. Algunos textiles y prendas de vestir terminadas serán otra categoría afectada. Hace unas semanas podíamos conseguir una camiseta en 18.000, ahorita está en 25.000. ¿Y eso les afecta a ustedes también las ventas? Claro que sí, porque la clientela entonces se espanta, digámoslo de esa manera. Materiales para la construcción, hierro y acero serían otros que subirían de precio de continuar esta tendencia. Fuerte cruce entre el gremio de los industriales y el gobierno. El presidente de la ANDI acusa al presidente de la República de una campaña de desprestigio. Desde el Palacio de Nariño le respondieron. El presidente de la ANDI, Bruce McMaster, envió un trino en el que le atribuyó al presidente de la República una campaña de desprestigio, según el dirigente, contra el empresariado. Es inaudito que un presidente que se precia de defender a las minorías, el debate democrático y que ha sido víctima de los señalamientos injustos, haya decidido liderar una campaña de desprestigio y estigmatización contra las empresas de Colombia porque criticamos propuestas suyas. El asesor del gobierno en temas económicos le respondió. Doctor Bruce McMaster,
Gustavo Petro no está liderando ninguna campaña de desprestigio y estigmatización contra empresas de Colombia. De nuevo es peligroso fomentar lo que no es cierto. ¿No será que lo que hace falta es un interlocutor válido en la Andicolombia? Sin hacer una mención directa a ese cruce, el presidente Gustavo Petro criticó la relación de los empresarios con el gobierno anterior y la postura ante la propuesta de la reforma tributaria. Tiempo tuvo los gremios económicos para decirle al presidente por ahí no es, no abra el hueco, no sobreendeude el país. Tiempo tuvieron para la corrección. No es el momento de decir ahora cuando queremos pagar esa deuda con impuestos de las grandes fortunas improductivas, que entonces las pague el pueblo. El presidente habló durante su visita al Urabá antioqueño. El presidente Gustavo Petro hizo un nuevo llamado al Congreso y todas las fuerzas políticas para apoyar y aprobar la reforma tributaria. John López, ¿qué dijo el mandatario? Adelante. Hola Carolina, buenas noches. El mensaje del presidente fue directo a los partidos políticos tradicionales. Les pidió apoyar la reforma tributaria recordándoles que esos recursos serán invertidos en la educación y la salud de los colombianos. Además, insistió en que quienes más deben aportar con sus impuestos son las personas con más altos recursos y no las comunidades pobres o de clase media. El presidente defendió nuevamente su reforma tributaria. Insistió en que los ricos son quienes deben contribuir más con sus impuestos. A esas fuerzas políticas tradicionales les digo, sí, un grupo de gente adinerada va a pagar más impuestos. No se van a arruinar por ello. Les envió un mensaje a los partidos tradicionales. A las fuerzas políticas tradicionales de Colombia les digo, oigan, no les quiten los recursos a la educación de la juventud. No le quiten los recursos a los hospitales. Reiteró que, según el mandatario, es una necesidad aumentar los impuestos al petróleo y el carbón. A nuestros congresistas, hombres y mujeres de todos los partidos, les digo, tengan la seguridad que si se aumentan los impuestos al petróleo y al carbón, no se perjudica a nadie. El presidente recordó que la pasada protesta social fue generada por una reforma tributaria que buscaba imponer impuestos a la población pobre, muy diferente a la que propone su gobierno. Y los liberales hoy tuvieron su reunión para definir su posición en torno a la tributaria. La posición es condicionar los apoyos. El Partido Liberal condicionó el apoyo a la reforma tributaria e indicó que no acompañarán los artículos que buscan crear nuevos impuestos a los alimentos, pensiones e hidrocarburos. El Partido Liberal no va a votar impuestos que graven más a los alimentos. Esa es una de las líneas rojas claros que hoy quedaron en la reunión de la bancada. Dicen los congresistas liberales que es preocupante el impuesto al consumo, que sería del 20%. Eso no lo vamos a permitir. Y si no nos permiten separar los artículos en los donde tenemos discusiones, pues seguramente nos apartaremos de la reforma o nos saldremos de la misma plenaria. De otro lado, el partido de la U también estudiará varios artículos de la reforma tributaria. Insistiremos en revisar temas tan importantes como los de la canasta familiar, como el tema de Ecopetrol, y por supuesto queremos tener una interlocución en esos aspectos para revisar la reforma, así como gravar las pensiones. Los liberales no descartan buscar alternativas para la reforma tributaria. Más declaraciones del presidente Gustavo Petro. Hizo duros señalamientos al gobierno de Estados Unidos por la crisis económica que ya afrontan algunas naciones latinoamericanas. John López, volvemos con usted. ¿Qué dijo el mandatario? Carolina, los señalamientos los hizo el presidente durante la instalación de los diálogos regionales vinculantes en Turbo, Antioquia. Allí el mandatario responsabilizó a Estados Unidos de ser el causante de la crisis económica que enfrentan muchas naciones. Además, dijo que ese país se estaba llevando a los grandes inversionistas colombianos y señaló al Banco Central de Estados Unidos de agudizar la crisis con el incremento en la tasa de interés. El presidente Gustavo Petro señaló a Estados Unidos como el responsable de la crisis económica que se avecina. Los Estados Unidos prácticamente están arruinando todas las economías del mundo. Aseguró el mandatario que ese país se está llevando los grandes capitales de Sudamérica.
Nos amenaza la alta tasa de interés que el Banco Central de los Estados Unidos, la Reserva, ha decretado para su propia economía y se lleva los capitales de los países suramericanos hacia allá. En ese contexto, hizo una invitación a los grandes inversionistas del país. No saquen los dineros en masa, porque en Colombia hay más oportunidades. El presidente también responsabilizó a Estados Unidos de que miles de ciudadanos quieran migrar de sus países a Norteamérica. La Embajada de Estados Unidos se pronunció frente a los señalamientos del presidente Gustavo Petro. El embajador le pidió al mandatario trabajar en equipo y no buscar culpables. Tras las críticas del presidente Petro sobre que Estados Unidos está arruinando las economías en el mundo, el embajador de ese país en Colombia respondió. Dice que no hay que buscar culpables. Yo no creo que debemos pensar en dónde echamos la culpa. Debemos enfocar en cómo trabajando conjuntos podemos mejorar y fomentar el desarrollo necesario para el crecimiento económico. Palmieri explicó las razones que, según Estados Unidos, está causando la crisis económica en el mundo. La agresión de Rusia contra Ucrania es una amenaza principal a la economía global. Dentro de los Estados Unidos también estamos sufriendo retos económicos como muchos de los países en el mundo. El embajador resaltó el fortalecimiento de la cooperación entre los dos países en materia económica, de defensa y de salud. En Barranca Bermeja, el presidente Gustavo Petro entregó hoy 400 títulos de propiedad de tierras. En medio del acto, el mandatario se refirió al tema de la invasión de terrenos. Este tema de la ocupación lo que demuestra es una inmensa necesidad social que ante todo hay que analizar. La ocupación no es porque se quiera, es porque se necesita. No quiero incentivarla, no debe suceder porque es el Estado el que antes de que eso pasara debería ofrecer las soluciones. El debate de ley de paz total que el gobierno esperaba quedar aprobado hoy tanto en Senado como en Cámara fue aplazado. La razón, la polémica que desataron dos artículos relacionados con libertad para integrantes de la primera línea. Uno de los artículos le otorgaría facultades al presidente Gustavo Petro para indultar a miembros de la primera línea. Los ministros de Defensa y de Justicia argumentaron que esta no es una figura nueva y que está regulada en la Constitución. El Congreso de la República, por una mayoría altísima de 2/3, puede facultar al presidente para otorgar indultos. Los indultos operan solo respecto de condenados. El ministro del Interior seguirá defendiendo la propuesta y dijo que no todos los casos serían indultados. Un delito de violencia sexual que se haya dado en el contexto de la protesta no puede ser objeto de un indulto, una amnistía. Otro artículo polémico busca que normas para el sometimiento de organizaciones criminales como Clan del Golfo y disidencias de las FARC puedan salir por decretos. Que Iván Márquez y la nueva Marquetalia le incumplieron al proceso de paz con las FARC y no les queda una opción distinta a someterse a la justicia ordinaria. Los partidos se reunieron con los ministros de Defensa y de Justicia para aclarar dudas. Las dos plenarias volverán a debate el próximo martes. Dos movimientos tuvo hoy el proceso que investiga el escándalo de centros poblados. Desde la cárcel de Barranquilla, Emilio Tapia denunció a la exministra. En otro proceso, Karen Abudinem fue reconocida por un juez como víctima. Una denuncia de 9 páginas radicó el polémico contratista. En ella señala que la exministra Karen Abudinem debe ser investigada por varios delitos. Delitos contra la administración pública como son interés indebido en la celebración de contratos, contratos sin cumplimiento de los requisitos legales, delitos contra la fe pública. Además insiste en la denuncia en que decretar la caducidad del contrato terminó con la adjudicación a dedo, lo que generó un detrimento patrimonial, pues tal decisión impidió recuperar el polémico anticipo de 70.000 millones de pesos. Abriendo la puerta a otro proponente para que ejecutara con el mismo presupuesto un poco menos del 10% de puntos digitales a instalar, es decir, 688 menos puntos que los ofrecidos por la Unión Temporal Centros Poblados Colombia 2020. Mientras empezó este nuevo capítulo del escándalo de corrupción, en un proceso paralelo, un juez declaró víctima a la exministra que se refirió a la denuncia.
Me demanda Emilio Tapia porque caduqué y no cedí como Mintic el contrato de centros poblados. Dizque porque fui muy dura con semejante ampón. La decisión fue apelada por la Procuraduría y ahora será un magistrado del Tribunal de Bogotá el que defina el estatus legal de la exfuncionaria. Hay un caso de violencia que causa consternación en Antioquia. Encontraron un cuerpo desmembrado en Bello. Ismael Tobón, buenas noches, cuéntenos los detalles. ¿Qué tal, Mateo? Muy buena noche. Ya en el municipio de Bello hace presencia un equipo especializado de la Fiscalía y de la Policía para adelantar el proceso de investigación. Hay que recordar que este es el tercer cuerpo desmembrado y que ha sido encontrado en las calles del municipio de Bello en lo que va del presente año. La comunidad del municipio de Bello, Antioquia, fue quien alertó a las autoridades de la aparición de un balde con extremidades inferiores de una persona en una vía. Inmediatamente informamos al cuadrante, llegando al lugar de los hechos y verificando la información. Posterior, tomamos contacto con Investigación Criminal de la Policía Nacional para hacer el levantamiento de estas partes humanas. Aún no han hallado el resto de las partes del cuerpo, por lo que la identidad de la víctima aún se desconoce. En este momento, Inteligencia Policial e Investigación Criminal nos encontramos adelantando lo pertinente del caso. En lo corrido del año, 25 casos de cuerpos desmembrados se han registrado en el Valle de Aburrá. A la cárcel fue enviado un defensor público que habría abusado sexualmente de 3 mujeres en Chocó. 2 de las víctimas conocidas son menores de edad. La Fiscalía puso en evidencia a Gregory Martínez Flores, un defensor público adscrito a la seccional de Chocó, que sería el responsable de por lo menos 3 casos en los que jóvenes fueron sometidas a distintos vejámenes. Que aprovechaba su cargo público para abusar sexualmente de mujeres. El material de prueba indica que este hombre amenazaba a sus víctimas con golpearlas o divulgar videos íntimos de ellas si se negaban a sostener relaciones sexuales. Martínez Flores es señalado de agredir sexualmente a una adolescente de 16 años en el 2016, a una mujer de 21 años en el 2017 y a una menor de edad de 17 años el pasado 21 de agosto. Una de ellas, de 17 años, habría sido intimidada con un objeto contundente por el señalado abusador para que permitiera los abusos en su contra. La Fiscalía presentó al detenido ante un juez de control de garantías y le imputó los delitos de acceso carnal violento y acto sexual violento. El procesado recibió medida de aseguramiento en centro carcelario. Atención, porque el IDEAM acaba de pronosticar un nuevo incremento en la intensidad y volumen de las lluvias. Así que si usted es de los que cree que ya ha llovido lo suficiente, pues le contamos que no es así. La entidad advirtió lluvias torrenciales desde este domingo hasta finales de octubre. Las regiones más afectadas serán la Pacífica, la Andina y la Caribe. En Bogotá habrá fuertes lluvias en horas de la tarde. Y es que precisamente esta tarde fue de una fuerte tormenta en Bogotá. El sistema Transmilenio resultó afectado. Katy Sánchez. Muy buenas noches a usted y a todos los televidentes, Carolina. Una de las situaciones que más se generó en la capital del país por las fuertes lluvias fue en Transmilenio, exactamente en la troncal de la carrera 10ª, la estación Bicentenario. Resultó literal, hasta las llantas llegaba el agua en esta estación. Los pasajeros tuvieron que bajarse en esa estación para poder caminar y poder abordar desde el Transmilenio desde otros puntos y otras estaciones. Otra también que resultó afectada, otra vía, es la que conduce de Bogotá hacia La Calera. Las personas tuvieron que salir con las carlanchas, con los traperos para poder sacar el agua que llegó y entró a sus viviendas, y también congestionó la ruta y la vía desde Bogotá hacia La Calera. Según el IDIGER, las lluvias también estarían en diferentes puntos hasta la medianoche. Gracias por el reporte, Katy. Impactantes imágenes y ya saben, queridos ciudadanos y televidentes, a tener cuidado con esas lluvias. Más noticias, una mujer embarazada murió junto a su bebé al ser arrastrada por un arroyo en El Difícil, allí en Magdalena. Ella iba de parrillera en una moto. El conductor intentó cruzar el afluente y cayó al agua. Panorama de lluvias en RTVC Noticias. La tormenta eléctrica y las lluvias fuertes que golpearon algunos sectores de Cundinamarca ocasionaron emergencias en la vía hacia La Calera. Inundaciones y caída de árboles complicaron la movilidad en la zona. Múltiples afectaciones han dejado en el departamento de Cesar las lluvias que han mantenido en las últimas horas incomunicados a los municipios de La Paz y Manaure
por el desbordamiento del río Mocho, cuyas aguas inundaron el barrio Buenos Aires y destruyeron el centro recreacional El Chorro. Las emergencias ocasionadas por las lluvias afectan vías en 6 municipios de Boyacá. El puente de Sisa en la vía Puente Camacho-Garagoa cayó y dejó incomunicado al suroriente del departamento con Tunja. El nivel de la quebrada La Chapa, que atraviesa municipios de Tasco y Socha, tiene en alerta a los habitantes de la región. La fuerte lluvia que golpeó Barranquilla esta madrugada afectó al comercio en varios puntos de la ciudad, en especial el mercado de granos. El agua inundó las instalaciones, dificultando el descargue de los alimentos. En Bucaramanga, 3.500 casas se encuentran en riesgo de colapsar tras la presencia de las fuertes lluvias y en Concepción, 60 familias fueron evacuadas por riesgo de deslizamiento. Hoy se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Esta enfermedad es la primera causa de muerte por cáncer en mujeres. Tenemos el testimonio de una valerosa paciente. Miedo, tuve mucho miedo, demasiada tristeza porque dije el mundo se me vino encima, se acabó todo lo que he venido construyendo, ya no hay nada. Carley Lam es una de las más de 15.000 colombianas que han enfrentado el cáncer de mama. Su lucha persiste porque a pesar de haberlo enfrentado en 2 ocasiones, está preparada por si vuelve. El médico luego me dice que tengo un cáncer triple negativo, que es el de peor pronóstico dentro de los cánceres de mama, y evidentemente eso complicó un poco las cosas a nivel emocional. Dentro de esos cambios encuentras un propósito y una misión, y yo encontré el mío, que es hoy en día dispuesta a lo que sea, a luchar contra lo que sea, pero también ayudar. Según el último reporte, esta enfermedad es la primera causa de muerte por cáncer en mujeres. La cifra llegó a 4.111 muertes durante el año 2020. Tenemos casi 15.000 casos nuevos al año. Recordemos que es el cáncer de mayor mortalidad en nuestro país. En Colombia, según el Ministerio de Salud, los 3 tipos de cáncer más frecuentes son el de mama, con 15.509 casos, el de próstata, con 14.460 y el de colon y recto, con 10.783 casos. El próximo 21 de octubre se cumplen 40 años del Nobel de Literatura a Gabriel García Márquez. Ese es el tema de nuestro informe especial esta semana en RTVC Noticias. Mañana la primera entrega. El premio Nobel es una cosa que le sucedió a Colombia, que le sucedió a la América Latina, que le sucedió al mundo. Aquí en esta casa nosotros seguimos siendo los mismos. Y hablemos de información internacional. Francia se estremece al saber que una mujer de 24 años proveniente de Argelia habría torturado y asesinado a una niña francesa de 12 años a quien cuidaba. Esta sonrisa, desprevenida e inocente para una sencilla fotografía, no se dibujará más. Y hoy es símbolo en Francia de un reclamo de justicia. Lola Davier ya no existe. A sus 12 años, su vida fue apagada. Estamos abrumados por el horror y el dolor. Nos inclinamos ante el coraje de sus padres, que se enfrentan a lo indecible. El origen de la agresora imputada por homicidio y violación con actos de tortura y barbarie y bajo detención abrió un debate sobre migración. Una vez más, el sospechoso de este acto bárbaro no debería haber estado en Francia. ¿Qué esperan para actuar? ¿Finalmente se detiene la inmigración? Entre las 3 y las 5 de la tarde todo ocurrió. Fue captada en cámaras de seguridad ingresando a este edificio con la principal señalada del crimen, que luego, ataviada con una maleta, partió del lugar y regresó con el equipaje tiempo después. Era Lola a quien movilizaba. La investigación delegada a 3 jueces deja entrever detalles, incluso de la autopsia. Lola falleció por asfixia y heridas con arma blanca. Francia hoy pide claridad, pero sobre todo justicia. Muy buenas noches, qué alegría saludarlos con la información deportiva aquí en RTVC Noticias desde Goa, desde India, en donde la selección Colombia femenina sub-17 continúa su camino. Ahora está instalada en cuartos de final y espera por su rival, que será la selección de Tanzania, la selección africana, que es debutante en este mundial de la categoría. Vamos a repasar un poco de la actualidad del equipo de Carlos Paniagua, pues hoy tuvieron descanso, ya mañana retornan a los entrenamientos con 2 bajas. Camila Correa por acumulación de tarjetas amarillas no estaría, y Estefanía Perlaza por la lesión en su rodilla. Después de una lucha tan intensa llegó el relax.
Las niñas se dedicaron al descanso en la playa de Goa y se mostraron en redes sociales muy distendidas y felices. De hecho, Oriana Quintero publicó una frase que ilusiona. «Me siento infinita», escribió en la arena de la playa india. Merecido descanso, pero rápidamente van a tener que trabajar fuerte porque lo que viene es muy duro. Enfrentarán al equipo de Tanzania, que aunque debutante en este tipo de certámenes, demuestra lo habitual en el fútbol africano. Una fortaleza física superior, velocidad y mayor corpulencia que las demás, lo que les puede dar una ventaja. Ya lo demostraron ante Canadá, que era mejor técnicamente, pero finalmente las tanzanas se llevaron un empate que las clasificó segundas para enfrentar a las nuestras. Colombia así buscará un triunfo el próximo sábado que sigue escribiendo una gran historia, porque de ganar tendrá la posibilidad de jugar por un cupo en la final. Se tuvo mucha acción de fútbol internacional con ligas como la de España y la de Inglaterra. ¿Qué tal si nosotros repasamos también esos goles por el... Y el tercero fue de Marco Asensio, Real Madrid 3, Elche 0. El Manchester United venció 2-0 al Tottenham. El primer tanto fue de Fred para los rojos. Y el segundo fue de Bruno Fernández para sellar el marcador. Manchester United 2, Tottenham Hotspur 0. A competiciones europeas. Hola a todos, bienvenidos a las noticias culturales. Los saludos desde Bogotá, como dice mi querida Vanessa. Qué alegría saludarlos desde la ciudad de Bogotá. Les cuento que además estamos muy felices aquí en el noticiero de RTVC Noticias y además también en la casa de RTVC porque estamos nominados a los premios TAL. Pero quiero hacer un poquito de memoria. ¿Se acuerdan cuando en los premios India Catalina teníamos más de 30 nominaciones? Pues esta vez se repite la historia. De 31 categorías estamos nominados en 22. Tenemos series animadas, tenemos documentales, tenemos investigaciones, tenemos programas informativos, mejor dicho, mínimo yo apuesto a que nos traemos la mitad. ¿Ustedes qué dicen? Por otro lado, les cuento que mi querido duque de emisión, Jairo Patiño, estuvo hablando con Héctor Abad, que está estrenando libros. Su más reciente libro se llama Salvo mi corazón, todo está bien, y es la historia de un sacerdote que es muy grande, muy gordo y tiene problemas cardíacos, y le recomiendan, mientras aparece un trasplante, cambiarse a una casa que tenga menos escaleras, y en esa casa en la que se va a vivir, termina compartiendo casa con una mamá y sus hijos, y comienza a cuestionarse un poco sobre el rol que escogió en su vida, pero mejor dejemos que sea Jairo Patiño, mi querido duque de emisión, el que nos cuente junto a Héctor Abad de este libro. Bueno, Luis Córdoba es el personaje, Luis Alberto Álvarez, que es el de la revista Kinetoscopio. La gente que le gusta el cine seguramente lo identifica, que es sacerdote, ya Héctor nos explicaba. Pero ¿cómo ocurre eso, Héctor? Uno está escribiendo un libro del corazón y se enferma el corazón, ¿o cómo fue que le pasó y exactamente qué le pasó? Que nos quiera contar. Bueno, yo tenía un soplo, yo tenía una cosa leve que no había que hacer nada y estaba tranquilo, y de leve pasó a moderado y ahí ya me empecé a poner un poquito menos tranquilo, y cuando pasó a moderado fue que yo quise ir desarrollando esta historia. Esta semilla de la que hablo germinó, empezó a germinar en esa historia, en esa casa, en la pandemia, porque es un personaje que está encerrado, que espera un corazón de repuesto, que siente su vida amenazada. Esa historia me salía natural contarla durante la pandemia. Después me dieron una beca para ir a México y mientras estaba en México me enfermé mucho más. Yo nado y cuando iba a nadar me daban unos dolores en el pecho tremendos. Entonces cuando volví consulté otra vez con mi cardióloga y me dijo no, ya no es moderada, su estenosis aórtica es severa, tenemos que ponerle una válvula nueva, hay que abrir, tiene que ser de corazón abierto. Me ofrecieron varias válvulas, bueno, y yo dije, listo, me hago operar dentro de un mes, voy a terminar esta novela. Y la terminé así, a marchas forzadas, de miedo de no poderla terminar. Se la mandé a mi agente, a mis hijos, a mi esposa, y dije, bueno, aquí queda este borrador si pasa algo en la operación. No pasó nada grave, me fue muy bien, y la pude terminar ya después con calma. ¿Se le tuvo miedo a la muerte? Miedo no tenía ganas de morirme. A mí no me da miedo, pero pues me daba mucho pesar no volver a ver a mis hijos, no volver a ver a mi familia, a mi esposa, a la gente que quiero, no seguir escribiendo, no seguir experimentando la vida que me encanta. Yo soy muy vital, tenía muchas ganas de seguir viviendo, tenía muchas ganas de una segunda oportunidad y en eso, pues, creo que me parecía mucho al Gordo, a Luis Córdoba y a Luis Alberto Álvarez.
él también quería tener una segunda oportunidad sobre la tierra, digámoslo así. Él quería seguir viviendo y seguir viendo cine, oyendo música. La vida para él era un regalo y para mí también lo es. Entonces, no miedo, pero sí nada de ganas de morirme. Uno se pone a pensar, estos personajes, ¿cuál es la importancia en la sociedad? Yo no sé si esta pregunta es muy rimbombante, pero eso también me parece que su novela lo reivindica un poco. Sí, tanto el personaje real, Luis Alberto Álvarez, que luego yo trasplanto, digamos, a la ficción, Luis Córdoba, son personas enamoradas del arte, enamoradas de la lectura, del cine, de la música. Y ven ahí como una gran belleza y una gran felicidad de la vida y transmiten eso. Bueno, y ahora que este país cambió políticamente, porque me toca saltar por varios temas para no dejarlo aquí toda la tarde, Héctor, ¿ha recordado más a su papá o menos, o eso usted nunca lo relacionó? Le pregunto por esa tal vez nostalgia que lo atañó ahí cuando hubo ese cambio y cuando su papá, que es una figura tan presente en la política de este país para algunos. Sí, sí. Bueno, mi papá se ocupaba muchísimo más de la política que yo. Yo me ocupo de la política casi a mi pesar. Yo tal vez no habría escrito nunca de política si no es porque a mi papá lo matan y lo matan en un asesinato político y además fueron los paramilitares y mi papá era un hombre de izquierda. Pero si se fija, por ejemplo, en este libro, pues la política, hay algo de política, pero poco, más de política eclesiástica y de cierta iglesia tradicionalista y de derecha y una iglesia más de avanzada, que es la que a mí me gusta. Yo supongo que mi papá estaría muy contento de que haya un gobierno de izquierda, de que haya un gobierno, bueno, al menos que se dice de izquierda. Yo soy más escéptico que mi papá, él no me educó para ser igual a él. Hoy en día, ¿qué ha percibido que la gente piensa de su papá? Después del libro y de la película, por supuesto. Bueno, yo creo que lo quieren muchísimo. Incluso cuando me insultan a mí por no ser igual a él y cuando todo el tiempo dicen una y otra vez, ellos creen que me están ofendiendo, que mi papá se revuelca en la tumba al leer mis artículos y no sé qué más, pues no se dan cuenta de que mi papá era ante todo un libre pensador y que nos educó en la independencia y no en la imitación de él mismo. Creo que a él, y con toda la razón, lo quieren muchísimo más que a mí. Y él era mucho más buena persona que yo, sin duda. Yo soy un escritor, este es mi bisturí. Héctor, muchas gracias. Muchas gracias a vos. Hombre, yo conozco otras culturas y he estudiado, pero lo que a mí realmente me ha sustentado, me conmueve y me motiva es la cultura popular. Atentos, padres de familia de colegios privados, porque a partir del 2023 tendrán que pagar un aumento de hasta 10,8% en el costo de la educación de sus hijos. A través de una resolución, el Ministerio de Educación dio a conocer el incremento de los precios de las matrículas y pensiones de los colegios privados en el país. Se disponen los criterios para definir las tarifas de matrículas, pensiones y cobros periódicos originados en la prestación del servicio educativo en los establecimientos educativos de carácter privado. Eso quiere decir que si en el colegio se aplica hasta el 10,8% del aumento y usted pagaba 500.000 pesos sobre el valor de la matrícula, para el próximo año tendría que pagar un valor de 554.000 pesos. El aumento también aplica para la mensualidad. Sube el sueldo mínimo y ¿de qué va a servir si de igual manera ya está aumentando la educación? No todos podrán tener acceso a esa educación. Todo está muy caro, transporte, alimentación y ahora se va a sumar el estudio. Ante la medida tomada por la cartera de Educación, asociaciones de padres de familia han mostrado su inconformismo. En el sector privado se están presentando alzas supremamente altas que supera el 10,8% que por resolución autorizó el Ministerio de Educación. El ministro de Educación, Alejandro Gaviria, aseguró que el ajuste máximo será un equivalente al índice de precio al consumidor anual certificado por el DANE. El precio interno de la carga de café subió 4.000 pesos y llegó a 2.254.000 pesos.
3,2% es la nueva proyección de crecimiento económico para Latinoamérica durante este año que entregó la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. A 2.168 millones de dólares llegó el déficit de la balanza comercial colombiana, es decir, la diferencia entre importaciones y exportaciones. El Comité Internacional de la Cruz Roja en Colombia advirtió que las consecuencias humanitarias del conflicto armado y la violencia que existen en el país son cada vez más intensas y preocupantes en diferentes zonas del país. Estas y más noticias de Colombia a continuación en un minuto. En el Congreso de la República, el ministro Iván Velázquez señaló que los artículos del proyecto de paz total que se refieren a indultos a condenados relacionados con la protesta social serán discutidos a profundidad en debates a plenaria la próxima semana. La Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana para 3 municipios de Santander y 1 de Antioquia, en donde los grupos armados al margen de la ley amenazan e intimidan a la población por mantener el control de las economías ilegales. Comerciantes de diferentes departamentos del Caribe anunciaron movilizaciones para el próximo 9 de noviembre en rechazo a los altos costos del servicio de energía eléctrica. Miembros del Gaula de la Policía de Montería capturaron en flagrancia a una persona identificada como Alex Pereira, de 53 años, que se hacía pasar por agente de la SIJIN para extorsionar a los habitantes de la región. Organismos de socorro hallaron sin vida a una de las jóvenes que fue arrastrada por una creciente en Biotá, Cundinamarca. La mujer de 21 años estaba de paseo junto a un grupo de amigos. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, impuso hoy la ley marcial en los 4 territorios recientemente anexionados por Moscú y comenzó la evacuación de Jersón, medidas extraordinarias que coinciden con una ofensiva de las tropas ucranianas. Más noticias del mundo a continuación. El pueblo de Ucrania, representado por su presidente Volodymyr Zelensky, por sus organizaciones de la sociedad civil y representantes electos, obtuvo el premio Sájarov a la libertad de conciencia, el máximo galardón que otorga la Unión Europea en el ámbito de los derechos humanos. El gobierno de Cuba solicitó al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que levante las sanciones contra la isla que sean de su facultad. Esto luego de que la Casa Blanca anunciara una ayuda de emergencia de $2 millones para subsanar los destrozos que provocó el huracán Ian. Luis Ignacio Lula da Silva se reunió hoy con evangélicos para asegurarles que defenderá la libertad de culto y que está en contra del aborto, en un intento por conquistar votos para la segunda vuelta presidencial en Brasil. El último sondeo muestra a Lula con 4 puntos de ventaja sobre su rival Jair Bolsonaro. La escaladora iraní Elnaz Rekabi, que compitió sin velo en un torneo en Corea del Sur, volvió a Teherán, donde una multitud la recibió como una heroína en el aeropuerto. Rekabi ofreció disculpas por las tensiones generadas debido a que no usó el hijab, a pesar de que la República Islámica se lo exige a los deportistas. Llegamos a oportunidades y atentos porque hay trabajo en áreas de la tecnología. Aquí les contamos cómo se pueden postular. En oportunidades de trabajo, vaya a la página mbcgroup.co. De clic en la pestaña Vacantes, allí se desplegará algunos de los perfiles requeridos al que puede aplicar: profesionales, técnicos, tecnólogos o autodidactas con capacidades en ingeniería de software. Seleccione el que más se acomode con su perfil y llene un formulario de postulación. Al finalizar, anexe su hoja de vida y dé clic en Guardar. Atentos, el salario mensual oscila entre los 3 y 30 millones de pesos colombianos, dependiendo de la experiencia en el campo laboral. Y mucho ojo, el trabajo es desde la casa. Y muy importante, recuerde que si quiere seguir informado 24/7, nos encuentra en todas nuestras redes sociales como RTVC Noticias. Y pasamos a otro mundial, hablamos del Mundial de Qatar, porque en varias selecciones pues hay varios jugadores que están lesionados o que tienen molestias y por ahora están en duda para poder disputar esta cita orbital que será en 31 días. Y por eso el tiempo apremia y están en conteo regresivo tratando de recuperarse para saber si van a estar o no. Por eso nosotros aquí en RTVC Noticias les hacemos un conteo de quiénes son esos jugadores. Tras la confirmación de la ausencia del francés N'Golo Kanté, Portugal es el más afectado por las lesiones. Diogo Jota, que estaba teniendo un buen partido ante Manchester City, se lesionó en una jugada simple, pero la lesión en su pantorrilla resultó ser tan grave que lo sacó del Mundial.
Otro de los afectados para la selección de Cristiano Ronaldo es el atacante Pedro Neto, que con su club, el Wolverhampton, se lesionó del tobillo y deberá operarse. Otro que está entre algodones es el brasileño Richarlison. En el partido de Tottenham contra Everton, el brasileño sintió una fuerte contractura en su pantorrilla izquierda y aunque salió caminando, el dolor era tan fuerte que lo hizo llorar. Y por eso se convierte en duda para el conjunto de Tite entrenar a 31 días de la Copa en Qatar. Y volviendo a Francia, recién hoy volvió a entrenamientos con la Juventus el volante Paul Pogba. El futbolista fue operado de la rodilla y aunque ya se entrena con su equipo, no es segura su presencia en la cita orbital, dado que sin ritmo de competencia y con una lesión tan delicada en la rodilla, es muy probable su ausencia en el Mundial. Y ya quedó definido el rival de Deportivo Cali en la Copa Libertadores Femenina que se está disputando en Ecuador. Esta y otras noticias nos acompañan en el resumen deportivo del día. Las brasileñas del Ferroviaria terminaron segundas tras el empate ante Boca Juniors. Tavares adelantó a las brasileñas. Yamila Rodríguez anotó el empate de penal y también el segundo para la remontada Ceneice. Al final, Larí empató para que Ferroviaria se ponga segundo y Boca termine en el primer lugar. Mientras tanto, el Cali humilló 10-1 al Always Ready de Bolivia para ser el indiscutible primero de su zona. Tatiana Ariza, Farlin Caicedo, Carolina Arias, Viviana Acosta, Manuela González, Ingrid Guerra y Manuela Paví anotaron los tantos para confirmar su gran nivel y enfrentar en cuartos a las brasileñas del Ferroviaria. Y finalmente la colombiana Camila Osorio cayó en la segunda ronda del WTA 1000 de Guadalajara. Osorio perdió ante la checa Marí Buskova, número 38 del mundo, con parciales 6-3 y 6-1. El sueño de mi vida no era ganarme el premio Nobel, sino ganarme un concurso de belleza. Hoy estoy como brava con usted. ¿Cómo así, belleza? ¿Pero yo qué hice? Imagínese que soñé que usted me daba instrucciones para hacer un postre porque yo había invitado a John Lennon a almorzar. Entonces me decía que hiciera fresas con crema porque a él le gustaban y esa vaina quedaba espantosa, espesa, pegotuda, horrenda. El caso es que me desperté brava porque usted siempre me aconseja mal. Amiga, medite. Medite, alinéese los chakras, tome aromáticas y duerma sus 8 horas al día. Y deje de pelear conmigo en sus berracos sueños. Además, ¿a quién le quedan mal unas fresas con crema? Bueno, ¿y qué? ¿Y se va a quedar brava toda la vida o qué? Pues no tengo afán. Mor, usted entiende que esto es ridículo, ¿cierto? No me parece. Ay, bueno, ya sé, le voy a enseñar paso a paso cómo hacer las fresas con crema. Lo que uno hace es batir crema de leche muy fría con algo de azúcar y si quiere un poquito de esencia de vainilla para darle sabor. La bate hasta que quede bien espumosa y luego sirve las fresitas picadas con esta crema. ¿Así lo hice yo? Pues así lo hizo usted en su sueño. Pero venga, yo le doy un tip. Lo que pasa es que la crema de leche tiene algo de grasa en su composición, que es la que retiene esas burbujitas que uno le incorpora al batir. Entonces, si no está lo suficientemente fría, la grasita está derretida y no guarda esas burbujas de aire. Y por otro lado, si uno la sobrebate, pues la corta. Entonces termina siendo mantequilla aparte del suero de leche. No queda la cremita chévere. Pero usted no me explicó eso en el sueño. Usted me dijo que a Lennon le gustaban las fresas con crema y que ese era un postre inglés. Entonces yo iba a quedar como una reina. Yo sí es que soy acertada hasta en mis sueños. No, Ave María. Claro que sí, son un postre inglés que se inventó el cardenal Thomas Wolsey en la corte de Enrique VIII. ¿Y no me había dicho que las fresas eran de América? ¿Cómo se le van a inventar en Inglaterra? Pero no le estoy diciendo que fue en la corte de Enrique VIII, justamente eran una fruta exótica de América del Norte y pues solamente la podían pagar los reyes o los cardenales. ¿Y de dónde sacó usted que ese era el postre favorito de Lennon? ¿Y yo qué voy a saber? ¿Ese no era pues su sueño acaso? Revísese usted misma el inconsciente, mija. Creo
quiero saber de dónde resolví que a Lennon le gustaban las fresas con crema. ¿Se acuerda de Strawberry Fields Forever? La canción que los Beatles lanzaron en el 67. Sí, era un sencillo. Pues de ahí, usted sabe que los sueños nunca tienen sentido y que la memoria se activa y arma relaciones absurdas en el hipocampo con recuerdos residuales. Es decir, la memoria almacena pedazos de lo que uno vive todos los días y en los sueños recrea esas imágenes y las conecta como le da la gana. Pues yo había estado leyendo la historia de esa canción antes de dormir. ¿Y cuál es la historia entonces? Strawberry Field era el nombre de un orfanato del Ejército de Salvación que quedaba cerca a la casa en la que vivía Lennon cuando era niño, en Woolton, un suburbio de Liverpool. Y todos los años el ejército hacía una fiesta y llevaba a su banda de músicos para que tocaran allá. A Lennon no solo le gustaba ir a jugar en ese jardín, sino además ir a escuchar esa banda. Ah, y entonces de ahí salió la canción. No exactamente, un momento difícil en la vida de Lennon, uno de tantos, en el que se acababa de divorciar de su primera esposa, estaba recuperándose de una adicción al LSD y la banda estaba en crisis de popularidad porque habían dicho que eran más grandes que Jesús. Entonces hizo una canción que hablaba de sentirse diferente, perdido, solo, mejor dicho, una especie de catarsis. Y al final incluyó un verso en el que hablaba de esos recuerdos felices en Strawberry Field. Espérese, amiga, o sea, usted amaneció brava porque yo le di mal la receta de unas fresas por una canción que ni siquiera tiene nada que ver con fresas. Ay, no, amiga, lo dicho, usted revise ese inconsciente, medite y tómese una aromática. Yo soy Carmen Mandinga. Yo soy Laura Galindo M. Y esto es Cantar con la boca llena. RTBC Noticias, emisión central.